se clasifican en forma general como tejidos de crecimiento, de protección, de transporte, de relleno, de secreción, de soporte. ¿Bien? En relación a la función que cumple. Vamos con lo primero, los tejidos de crecimiento. Tejidos de crecimiento. Estos se conocen como los meristemos. Meristemos. Hay dos tipos de meristemo. Meristemo primario, o también llamado apical, también llamado lateral, aunque también tiene un nombre en latín, el cambio. Bien, el cambio. Bien. Las células que presentan estos tejidos son células vivas. Son células vivas. ¿Bien? Lo que ocurre para vivas. Voy a colocar M para muertas. ¿Bien? Células vivas, claro, especificando, células vivas que están en constante división. Las células se están dividiendo constantemente y esa división es mitosis. En constante división mitótica. Bien, las células vivas para estos tejidos. Ahora, ¿cuál es la función de este tejido? Tenemos acá. Primero, el primario o apical. Le llaman apical, ¿por qué? Apical viene de ápice, y ápice es punta. Estos tejidos están ubicados en los extremos de los tallos y de las raíces. Bien, esta raíz puede tener sus ramas, que se le llaman raíces laterales, y obviamente también en la punta de estas raíces hay meristemo. Bien, meristemo apical. De igual manera, si hay ramas para los tallos, también en su extremo hay ese meristemo. Y si es una hoja, de igual manera, en la punta de la hoja hay ese meristemo. Bien, entonces el meristemo primario o apical se encuentra en los extremos de tallos y raíces principalmente, y también se le puede encontrar en la punta de las hojas. Bien, ahora esto acá entonces, señalando, esto sería lo que conoceríamos como ápice del tallo. Ápice del tallo. El ápice del tallo posee cosas. ¿Qué contiene? ¿Qué presenta? Meristemo primario. Meristemo primario. ¿Está? Ahora de acá. Este es el ápice primario. Ya está. Ahora, el caso del ápice de la raíz tiene una cubierta protectora. ¿Bien? Protege. ¿Por qué? Porque esta punta de la raíz va a ir creciendo y el tejido se puede dañar por el suelo. ¿Bien? Y el cual se va introduciendo. Entonces, esa estructura que protege al meristemo primario de la raíz se le va a llamar cofia o calipto. Cofia o calipto. Bien, entonces,
protege el ápice de la raíz, la cofia o jardín. Muy bien. A ver, en las puntas entonces, en las puntas de la raíz, en la punta del tallo, hay meristemo primario. La célula está en constante ¿qué? División. Si la célula se divide, el número de células aumenta. Eso quiere decir que este extremo se va a ¿qué? Ya está. Alargamiento, elongamiento. Los extremos de los tallos raíces se elongan entonces. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, la planta crece en longitud. Pues eso se llama crecimiento primario. ¿Bien? Entonces, si la planta comienza a crecer en grosor, eso se va a llamar crecimiento secundario. Y ahí va a tener que ver ese tejido de acá. ¿Dónde está este meristemo? Bien, pues vamos a hacer ahora esto. Vamos a cortar acá. Bien. Y lo que vamos a hacer es hacer una ampliación de esta porción del tallo. Tenemos parte y acá. ¿Está? Ya. Bien. Sacamos. ¡Tum! Ya está. Bien, y ahí vemos esa porción del tallo. Y observa lo de rojito entonces, lo de rojito, este se llama cambium vascular. Ahí se llama, el cambium vascular. Ahora, el cambium vascular da origen a todo lo que hay en su interior. ¿Y qué cosa hay en su interior? En su interior hay un conjunto de tubos. ¿Bien? Hay tubos. Pues el cambium es quien ha formado todos esos tubos que se encuentran dentro de. Bien. Uno de esos tubos conduce un líquido que va en este sentido. Otro de los tubos conduce un líquido que va en este sentido. Ese líquido se le llama savia. Una se llama igual que una morada, savia bruta, es la que va en el sentido. Otra se llama savia laurada y va en el sentido. ¿Está bien? Entonces son tejidos conductores. Es el famoso xilema y el famoso floema. Xilema y floema son formados gracias a este tejido embrionario. ¿Bien? Entonces, colocamos, origina, xilema y floema. Bien, entonces está asimilando es tejido vascular, o sea, xilema y floema. Bien, es tejido vascular. Ahí está. Pregunta, ¿y si este meristemo, este cambio, forma más xilema y más floema, qué pasa con esta parte del tallo? Si forma más tejido vascular, ¿qué pasa con este tallo? ¿Qué pasa? Se engrosa. Exacto. El tallo se hace más grueso. Correcto. Entonces, no es el único que hace eso. Hay otro más. Por ejemplo, mira, este árbol, ¿bien? Donde ahí escribiste el nombre de tu flaca, ¿sí o no? Se juraron amor eterno. Están pescando para que termine. ¿Sí o no? Se odian, no se quieren ni ver. Y el árbol paga pato porque lo han cortado el árbol. ¿Qué culpa
el árbol de que hay gente así, pues. Mira, este árbol cortamos y ampliamos. ¡Zum! Ya está. Entonces esta parte del tronco está aquí ampliada. ¿Bien? Listo. Partes fundamentales del tronco del árbol: la corteza, la madera. Corteza, madera. Quiero inspeccionar la corteza. Saco una porción, amplío. ¡Tum! Ya está. Esta es parte de la madera y todo esto es la corteza. ¿Está bien? Y la corteza está hecha entonces de varios tejidos en realidad. Pues vamos a señalar cuáles son esos tejidos. Y entonces, así. Este de acá se le llama corcho o sube. ¿Bien? El corcho o sube, llamado tejido suberoso. Tejido suberoso. El de verde, este de acá, se llama cambium, pero no vascular. Este se le llama cambium suberoso. Cambium suberoso. Tiene otro nombre. Le dicen felógeno. Bien, el felógeno. ¿Verdad? ¿Qué hace este cambio? Este cambio hacia afuera origina el corcho. Origina el corcho hacia afuera. Bien. Y hacia adentro origina la capita entonces de azul. Es un tejido especial llamado felodermis. Felodermis. Bien, entonces este cambio origina corcho y felodermis. Te pregunto, ¿y si produce más corcho hacia afuera y más felodermis hacia adentro, qué pasa con este tronco? Habla, ¿qué pasa con el tronco? A ver, señorita, dígame, ¿qué pasa con el tronco? Habla, usted sabe eso. Usted tiene experiencia ya viendo arbolitos. Se hace más que más grueso, pues, se engrosa. Bien, entonces otra vez hablando de crecimiento secundario. Bien, estas tres capas juntas, se le llama entonces así: peridermis. Peridermis o corteza enrugada. Bien, corteza. Ahí está. Bien, pero el meristemo es este de acá. Se puede decir que este tejido, aparte de intervenir en el crecimiento, también interviene en la protección. ¿Por qué? Porque la peridermis es un tejido de protección. Bien, entonces podría decir que tiene una función accesoria, el de protección, pero su función fundamental, el cambio, es intervenir en el crecimiento, formando felodermis, formando corcho. Ahora, por eso, ¿qué cosa es lo que está oscuro encima del corcho? Ya. ¿Han notado que en el tronco del árbol, como que la superficie brilla? Bien, es porque hay cera. Bien. Esta capita de cera entonces no es tejido, bien, ha sido producida por el corcho. Y la cera se llama suberina. Bien. La suberina. Así. ¿Ah? No es parte de la peridermis como tejido. Como tejido no. Bien, no es tejido. Bien, completamos. Función. Ya, ¿qué crecimiento interviene? Habla.
¿Crecimiento qué? Long y acá. Longitudinal. Aquí. ¿Crecimiento qué? Crecimiento diametral, o también se dice en grosor. También se puede llamar lateral, sí. Ya está. ¿Bien? Y estos tejidos, otro dato, son conocidos como tejidos embrionarios. ¿Bien? Embrionarios. ¿Por qué? Porque aparecen desde el momento en que una planta es un ¿qué? Embrión. Y cuando la planta es un embrión, ¿dónde se encuentra? Mire, ¿usted sabe dónde se encuentra una planta cuando es un embrión? Cuando la planta es bebé, cuando es un embrión, ¿dónde se encuentra la planta? En las maternidades. ¿Dónde está? En la semilla, ¿ves? ¿Bien? Ahí dentro de la semilla se encuentra la planta bebé que se le dice embrión. Sus tejidos están conformados de meristemos. ¿Bien? Y cuando la planta nace, sigue teniendo obviamente sus tejidos. Llega a ser adulta y sigue teniendo sus tejidos. Llega a morir. O sea, los meristemos son los tejidos, son los únicos tejidos que las plantas conservan durante toda su vida. ¿Bien? Son los únicos tejidos que las plantas conservan durante toda su vida. Algo derivado de eso, podemos decir que las plantas son los únicos organismos que crecen durante toda su vida. ¿Bien? Son los únicos organismos que crecen durante toda su vida, porque conservan durante toda su vida estos tejidos de crecimiento. ¿Bien? Ya está. Listo. Pasamos ahora a los tejidos de protección. De protección. Mencionamos la epidermis. La epidermis. ¿Dónde está la epidermis? Bueno, para saber, sacamos una hoja del arbolito. ¡Chum! Y acá. ¿Quién debe saber primero el nombre de las partes de una hoja? Ya, mira. Esto de acá, bien, esto de acá se va a llamar vaina. ¿Has visto hoja más grande, sí o no? Esa tiene una vainaza. Bien, vaina. Esta de acá se llama peciolo. Bien, el peciolo, el tallo de la hoja. Y la lámina, bien, se le llama limbo. Bien, entonces hasta ahí tenemos las tres partes de una hoja típica. Bien, hablo de una hoja típica porque otras plantas tienen hojas modificadas que han evolucionado, se han adaptado a su entorno y han cambiado. En el caso, por ejemplo, de las cactáceas, han cambiado drásticamente y no parecen ser hojas a la vista de una persona común y corriente. En cambio, un científico como yo sí puede reconocer que son hojas. ¿Quiénes son las hojas en el cactus, señorita? ¿Se imagina usted? ¿No? Las espinas, pues. Bien, las espinas que tiene el cactus, la tuna, esas fueron quizás en la planta primitiva, en el ancestro de la tuna, eran hojas como cualquiera. Pero para adaptarse a su entorno, esas hojas se convirtieron en espinas. ¿Por qué? Porque por las hojas una planta libera agua. ¿Bien? Una planta normal por las hojas libera agua. Y si tú eres una planta que vive en un entorno muy árido, con bastante sol, ¿te conviene que tus hojas sigan perdiendo agua? No, pues. Entonces tuvo que convertir sus hojas en espinas. Ahora bien, pero una hoja es el órgano principal de la fotosíntesis, ¿sí o no? Sin hoja no hay fotosíntesis y el tallo también puede hacer fotosíntesis, pero no es lo suficiente. ¿Qué hizo entonces la planta del cactus para poder realizar la fotosíntesis? Como convirtió sus hojas en espinas, los tallos tuvieron que adaptarse a ser como las hojas. ¿Cómo son los tallos de la tuna?
Planación. Entonces simulan ser hojas cuando no lo son. ¿Está bien? Son tallos que han evolucionado para reemplazar a las hojas que se convirtieron pues, en espinas. ¿Está bien? Y hacer fotosíntesis de esa manera. ¿Bien? Entonces, eso se llama evolución. Las plantas evolucionan, ¿te das cuenta? Nada que Dios hizo el cálculo, no. La evolución, una evidencia, ¿está? No, profe, Adán y Eva, y la hoja tiene caras. La cara superior, ¿cómo se le llama? Ala. Se le llama la cara superior as y la cara inferior en vez. Bien, entonces la cara superior de la hoja se le llama as, la cara inferior se le llama en vez. Bien, así. Mira, cortamos y ampliamos. Ya está. Esta es la parte cortada entonces de la hojita para examinar sus tejidos. Mira, esta capita de células que ves, esta capita, bien, eso es epidermis. Esta otra es epidermis. Y los tejidos que hay entre cada epidermis en conjunto a los tejidos que hay entre cada epidermis en conjunto se le llama mesófilo. ¿Qué significa meso? Medio. Y filo, amor, profe. Oh, también significa en hoja, pues. Bien. Entonces, mesófilo. Entonces, este mesófilo, sobre todo, tiene un tejido en gran cantidad. Y ese tejido, obviamente, lo he dibujado. Ese tejido se llama parénquima. ¿Bien? ¿Parénquima qué? Clorofiliano. ¿De qué viene este nombre? Habla. De clorofila. La clorofila es una sustancia que absorbe la luz. ¿Y en qué organela se encuentra la clorofila? El cloroplasto. Estas células, mira, los puntitos verdes que he puesto, esos son los cloroplastos que contienen clorofila. Entonces, este tejido es el llamado parénquima clorofiliano. Ahora bien, pero nosotros queremos hablar del epidermis. Dime, ¿crees que le he puesto puntitos a la célula de epidermis? No. Eso significa que las células epidérmicas son incoloras, no tienen color verde, carecen de color. Y esto razona, esto es importante, esto es fundamental. Dime, ¿qué pasaría si las células epidérmicas tuvieran cloroplastos tanto como estas células del mesófilo? ¿Qué pasaría? Muy bien, correcto. La luz que vendría del sol solamente la captarían ¿quiénes? Esta célula acá, no dejando pasar al interior. Entonces para la planta sería un desperdicio tener estas células si no pueden estas células usar la luz, ya que las primeras la estarían aprovechando. Entonces no deben tener cloroplasto para que entonces la mayor parte de la luz logren utilizarla estas células de acá. Bien, esa es la razón de por qué la epidermis debe ser incolora. Bien, incolora. Bien, ahora, profesor, pero ¿qué cosa es lo de rojito que está encima de esas células epidérmicas? Esta capita es también una capa de cera. Tiene un nombre particular. Le dicen cutícula. Bien, cutícula. Es una capa de cera llamada cutina. Bien, así. La cutícula, capa de cera cutina. ¿Ya está? Entonces, ¿y para qué sirve, profe, esa capa de cera? A ver. ¿Recuerda tu clase de lípidos? ¿Para qué sirven las ceras? ¿Qué son? Hipermeable, hidroaislante. ¿Está bien? Hidroaislante. El agua no puede entrar a los tejidos porque la capa de cera se lo impide. Y el agua que está adentro del tejido no puede salir, no puede atravesar la capa de cera. Impermeabiliza el tejido.
El agua solo puede salir por este orificio. Esta estructura que tiene ese hueco se llama estoma. Solamente por ahí puede salir el agua, pero por acá no. Imagínate que no hubiera esta cama de cera. ¿El agua por dónde saldría? Por cualquier parte, ¿sí o no? Y sería mayor pérdida de agua para la planta. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la función que cumple la cera. ¿Está? Hola, profe, pero eso que está acá, ¿qué cosa es? Ya. Estos son extensiones de su pared y que adoptan la forma de pelo. Efectivamente, en comparación con los animales como insectos, mamíferos, se usa el término pelo, pero técnicamente sería tricoma. Los pelos de los mamíferos están hechos de queratina. Los pelos de los insectos, cucaracha que es peluda, ¿sí? Tarántulas. Los pelos de los artrópodos están hechos de quitina. Pero los pelos que presentan las plantas, por ejemplo, durazno, tiene pelito aquí. Por esto, ¿conoces las cucarachas? No está hablando de su lugar, yo hablo de una planta. Hay una plantita de las cucarachas que ya sepan. Las cucarachas se parecen a los geranios. ¿Conocen geranios? Sí. Marihuana. Sí, conoce. Oye, hay plantas que sus hojas son como tu flaca, peludazas, ¿sí o no? Peludas, ¿sí o no? Exacto. Entonces, esos son los tricomas. Pero quizás los pelos más conocidos, y quizás que pasan desapercibidos, son los pelos que se encuentran en las raíces. Alguno de ellos lo puedes notar, lo has visto, cuando compras zanahoria. Bien, zanahoria tiene unos pelitos, ¿sí? ¿Viste los pelitos que tiene? Ya, esos son los llamados pelos radicales. Bien, la yuca, ¿has visto los pelitos o no? Sí. Ahí está, esos son los tricomas. En este caso se presentan en la raíz. Pelos radicales, conocidos, más conocidos así, los pelos radicales. ¿Y para qué sirven, profe, los pelos radicales? ¿Para qué sirven los pelos? Ya. Los pelos, su función principal es protección mecánica. Es decir, cuando algo roza la superficie de una hoja, por ejemplo, dañaría el pelo, pero que sin que dañe la epidermis en sí. Esa es la función. Pero en el caso de la raíz, tiene otra función. Los pelos radicales, escucha, mira, la raíz tiene partes maduras y partes inmaduras. Cuando un órgano vegetal es inmaduro, lo que lo cubre, lo que lo protege, se llama epidermis. Bien, epidermis como presenta pues esta epidermis. Bien, se puede llamar epidermis superior, epidermis inferior. Si el órgano vegetal es maduro, lo reemplaza la epidermis, ¿quién? Por eso el tronco de un árbol es un tallo maduro, ya no tiene epidermis, tiene peridermis. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la raíz tiene partes maduras, partes inmaduras. ¿Bien? La parte inmadura, que logres ver de una raíz, es más translúcida, como que casi transparente, más blandita. Pero la parte que es así más dura, esa parte, ¿qué tiene? ¿Epidermis? No, ¿qué tiene? Peridermis. ¿Sí? Peridermis. Y obviamente, en la zona donde hay pelos, es epidermis. Claro, se supone, ¿sí o no? Los pelos solamente no desarrollan las epidermis, no desarrollan peridermis. ¿Bien? Te pregunto entonces, la epidermis que está en esta zona y que forma estos pelos, ¿debe tener cera, sí o no? ¿Debe tener cera, sí o no? ¿Ah? ¿Debe tener cera, sí o no? Sí. ¿Quién sabe? Dice. Sí, sí. Ver qué dice el más bravo. Ver. ¿Debe tener cera o no? ¿Por qué no? A ver, especifica un poco más. Ahora sí. Si esta parte de acá que te he dicho que absorbe agua, bien, no puede tener cera porque la cera impermeabiliza, no podría absorber agua, ¿está bien? Entonces,
La epidermis en la raíz debe estar libre de cera. ¿Bien? Para que así los pelos radicales puedan absorber agua y sales minerales. Agua y sales minerales. ¿Ya está? Otra cosa más que tiene la epidermis. Ampliamos una sección de la hoja. ¡Tum! Ya está. Y vemos estructuras que se llaman estomas. El que ves acá, estoma, cada uno. Ampliamos un estoma. ¡Tum! Ya está. Ahora sí vemos mejor el estoma. Está conformado por dos celulitas. ¿Cómo se llaman estas dos células? Escucha bien, ¿eh? Son las únicas células epidérmicas que contienen cloroplasto. Las únicas, porque las demás no lo tienen. ¿Bien? Se llaman células oclusivas. Oclusivas. También se les llama oguarda. Células oclusivas o guarda. Y tiene un porito. Este poro se le llama ostiolo. Bien, ostiolo. El poro. Poro. Entonces, esto es el estómago. El estómago. A ver. Realiza intercambio gaseoso. O sea que si el tejido va a hacer fotosíntesis, el CO2 ingresaría por este orificio y sale el O2. ¿Bien? Intercambio gaseoso. Y si la planta respira, al revés, entraría el oxígeno y sale el CO2. ¿Muy bien? Te dije que las plantas pierden agua para ver las hojas, ¿sí o no? Muy bien. ¿Por dónde crees que sale el agua? Por ahí. Exacto. Entonces, el agua que sale puede ser en dos formas: en forma gaseosa Y en forma líquida. Es más común que el agua salga en forma de vapor, o sea, en forma gaseosa. Pocas plantas lo hacen en forma líquida. Si el agua sale en forma gaseosa, entonces a ese proceso se le llama transpiración. Si el agua sale en forma líquida, entonces eso se le llama gutación. Así. ¿Bien? Entonces, ahora bien, pero te he dicho que si el órgano madura, ¿quién reemplaza la epidermis? La peridermis. Y la peridermis